Acompañadme a leer la carta a los Romanos, capítulo 7 y versículos 13 en adelante. Nos vamos a enfocar hoy en los versículos 14 en adelante, pero el párrafo empieza en el 13. Así que vamos a empezar a leer el texto desde ahí. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 13 en adelante, donde seguiremos la meditación en esta carta de Pablo, esta carta magna. Dice lo siguiente, capítulo 7, versículos 13 en adelante, dice: luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El 19 de mayo del 2020 falleció por un raro cáncer de columna uno de los apologetas más conocidos del mundo. Tenía 74 años y se llamaba Ravi Zacharias. Ravi Zacharias nació en la India en el seno de una familia anglicana y se convirtió, de hecho, a los 17 años cuando estuvo enfermo. Y luego su familia emigró al Canadá. Él se graduó en la Tyndale, no se llama en aquel momento Tyndale University, en teología. Hizo un máster de divinidades en la Trinity, una gran universidad, en la Trinity International University, y a partir de ahí fue ministro toda su vida de la Alianza Cristiana y Misionera. Este hombre ha escrito más de 30 libros, predicó en universidades de todo el mundo, incluso en países donde estaba prohibido predicar el evangelio, a él se le daba entrada. Predicó en el 71 en Vietnam, en el 74 en Camboya. En cuanto cayó el muro de Berlín, lo invitaron a predicar a Moscú. Es el primer evangélico que en el año 2004 se le abrió el púlpito del tabernáculo, de la catedral del tabernáculo mormón en Salt Lake City, para predicar una serie de conferencias allí. Y eso evidentemente hizo que su reconocimiento fuese mundial. Montó una fundación que llevaba su nombre, fundó en Oxford el Centro de Apologética Cristiana, donde se hacen cursos de teología enfocados en la apologética. Su fundación se ha extendido por todo el mundo. Aquí en España esta fundación RZ, que es la Fundación de Fe y Cultura. Y cuando uno lee su currículum hasta ahí, dice: esto es increíble lo que Dios ha hecho con esta persona, y lo es. Realmente lo fue. Pero no todo es luz. Ravi Zacharias afirmó en varias ocasiones que él había estudiado en Cambridge, que había hecho también algunas clases de mecánica cuántica con un profesor muy conocido, que lo invitaron a ser académico de Cambridge, y mientras estuvo de académico en Cambridge se enfocó en escritores románticos, en filósofos moralistas. Luego dijo que también le habían invitado a ser académico, a ser profesor asociado en Oxford. Y tanto Cambridge como Oxford negaron ese hecho. Cambridge negó que él hubiese estudiado en Cambridge. En algunos vídeos él se presentaba como doctor,
cuando él no había hecho un doctorado, había hecho un máster. Pero es verdad que alguna universidad podía haberle reconocido como doctor honoris causa o alguno de estos títulos así más, de reconocimiento sin haber cursado, simplemente como un reconocimiento por su carrera, ¿verdad? Lo más negro de su vida ocurrió o se hizo público en el año 2017. Una mujer creyente, Lorianne Thompson, lo acusó de conducta inmoral hacia ella. Dijo que él le había enviado mensajes indecentes, que se habían intercambiado mensajes, que le había pedido imágenes de ella desnuda y que ella se los había enviado por la presión espiritual que él ejercía sobre ella, y le envió una carta a esta chica en el 2017 junto con su marido para pedirles 5 millones de dólares a cambio de no presentarle una denuncia por ese hecho. Todo el mundo, al ver el testimonio que tenía Ravi Zacharias, no creyó a Lorianne Thompson, ni RZ ni nadie del entorno, al contrario, la acusaron de estar extorsionando a un gran siervo de Dios, y eso se tapó con un pacto de confidencialidad. Cuando él falleció en 2020, en mayo, como es normal, siempre que una persona grande, fallece, pues se hacen reportajes, investigaciones de quién era, cómo era, se intentan hacer semblantes, ¿no? Y un periodista de Christianity Today empezó a contactar con la gente de su entorno. Y entonces se dieron cuenta de un gran detalle que se les había pasado por alto. Ravi Zacharias, con su patrimonio, había fundado 2 centros de spa, 2 centros de masajes en Atlanta. Y se puso al descubierto que masajistas, trabajadoras, algunas creyentes de ese spa, denunciaban el acoso sistemático sexual de Ravi Zacharias hacia ellas. Tocamientos indecentes, exhibicionismo, abuso sexual, abuso espiritual, de todo tipo. Y Christianity Today sacó un reportaje en septiembre del 2020 denunciando eso y dándolo como algo creíble. Fundación RZ, la familia no se lo creía al principio, pero las pruebas eran muy contundentes y finalmente en diciembre del 2020 dijeron que eso era verdad, que había ocurrido, y se inició una investigación mundial sobre el ministerio de este hombre. Esta semana se ha hecho público el informe de las investigaciones y dicen que hasta 200 mujeres enviaron fotografías indecentes a Ravi Zacharias a través del móvil, habiendo sido mal guiadas por este hombre, debido a la presión, la fascinación que este hombre ejercía, porque realmente hablaba muy bien, ¿no? Y eso hizo que pues algunas personas cedieran a sus peticiones, ¿no? Realmente el informe es muy crudo. El que haya leído el informe se ha hecho público. Todos los pastores creo que lo hemos recibido. Se ha hecho público a través de los medios de comunicación. En Protestante Digital está colgado. RZ lo ha hecho público en su web, tanto en castellano como en inglés, como en todos los idiomas en los que tienen una fundación. Y ha sido un informe devastador, absolutamente devastador, ¿no? Porque uno no puede comprender cómo una persona a la que todo el mundo ha pensado que Dios había usado de una manera tan absolutamente increíble haya podido caer tan bajo, ¿no? Incluso HarperCollins, que es su editorial, ha decidido dejar de vender sus libros. Lee Strobel, que es un apologeta muy conocido, El caso de Cristo, El caso del Creador, varios libros muy conocidos, incluso una película, pues él en uno de sus libros tiene una entrevista con Ravi Zacharias, ha dicho que lo saca del mercado y que lo vuelve a reescribir para eliminar ese capítulo. Es una situación desastrosa, ¿no? la que ha ocurrido ahí. La pregunta evidentemente surge con mucha fuerza, ¿no? ¿Era Ravi Zacharias un auténtico creyente o un falso creyente? ¿Era realmente una estafa o era alguien que luchaba con sus demonios, ¿no? Uno de sus ex empleados dice: él fue uno de los mayores fraudes de su generación, un depredador sexual, un manipulador singularmente carismático. ¿Puede un auténtico creyente caer tan bajo? ¿Cómo puede caer de una manera tan incomprensible una persona que ha sido usada de una manera tan increíble? Miles y miles de personas han sido bendecidas por su ministerio. Yo tengo muchos de sus libros, los he leído, he asistido a clase con él en Fundación RZ.
He visto sus debates en YouTube y cuando lo escuchas dices, wow, este hombre, qué mente tan clarividente, qué pasada, ¿no? Qué tipo al que admirar en su forma de ser usado y guiado y bendecir a otros y compartir el evangelio con tanta y tanta y tanta gente, ¿no? Y dices, te resulta absolutamente incomprensible, ¿no? Te viene a la mente un poco aquello de maldito el hombre que confía en el hombre un poco, ¿no? Pero creo que este pasaje que hemos leído, y creo que la actitud que tenemos que tener con eso, en vez de juzgar, a veces es orar por la familia, orar por las víctimas y las familias de las víctimas, orar por el ministerio, los trabajadores que hay en esa fundación, ¿verdad? Y pensar, como dice la Escritura, que el que piensa que está firme, mire que no caiga, ¿no? Porque los ejemplos de las grandes caídas de siervos de Dios nos sirven también o nos deben servir a nosotros para no caer en lo mismo, para aprender en caída ajena, ¿no? Y aunque entiendo que HarperCollins deje de vender los libros de Rabí Zacarías, doy gracias a Dios porque Salomón sigue estando en las Escrituras, pese a sus caídas, que David sigue estando en las Escrituras a pesar de sus caídas, y que Pablo esté en las Escrituras a pesar de lo que confiesa en este pasaje, en este capítulo, cuando él está diciendo que eres una persona vendida al pecado, que no hace lo que él quiere, sino lo que no quiere, eso cae, ¿no? Y claro, uno lee el informe cuando está meditando en este pasaje y te das cuenta de qué fácil es caer, ¿no? Y qué fácil es entrar en una espiral de autodestrucción. Lo decíamos la semana pasada, lo hemos dicho mucho en nuestra iglesia. Satanás igual no puede enviarte al infierno, pero puede hacer convertir tu vida en un infierno. Satanás quiere destruir tu vida, quiere destruir tu ministerio, quiere destruir tu testimonio. Y a poco que le des lugar al pecado, a poco que le des lugar a Satanás, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir, ¿no? Y una persona que podría ser, como yo lo dije en el momento de su muerte, no se puede entender la apologética cristiana de finales del 20 y principios del 21 sin comprender la figura de Rabí Zacarías. Y de pasar a la historia como uno de los mayores apologetas cristianos, es posible que pase a la historia como uno de los mayores fraudes cristianos, ¿no? Y yo pienso en su mujer, en sus 3 hijos, en sus nietos, lo que tienen que estar pensando ahora, sabiendo que su padre su abuelo estuvo recibiendo fotos de ese tipo hasta unos meses antes de fallecer con 74 años. Es incomprensible, ¿no? Pero estos pasajes y estas experiencias nos ayudan a comprender la realidad del pecado en nuestra vida, de la guerra seria en la que nos encontramos, del lugar al que Dios nos ha trasladado y del lugar del que Satanás quiere hacernos caer, ¿no? Y de la realidad de la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas, ¿no? Y del daño que le podemos hacer a los demás y del daño que nos podemos hacer a nosotros mismos, ¿no? Es que vamos a meditar este pasaje, vamos a seguir meditando en esta idea que ya se inició en el capítulo 7. Pablo en el capítulo 7, al principio del capítulo 7, nos está explicando cómo funciona el pecado, qué relación tiene la ley de Dios con el pecado, cómo el pecado utiliza la ley de Dios para crear en nosotros toda tentación e intentar destruirnos, ¿no? Y ahora Pablo va a enfocarse en una nueva fase de esta idea. El pasaje que hemos leído, desde el versículo 13 en adelante hasta el versículo 25, es uno de los pasajes más controvertidos y complicados en las Escrituras. Es muy controvertido por la forma en que nos acercamos al tema del pecado en la vida del creyente. Para muchos es inconcebible que un creyente pueda pecar o pueda vivir en pecado. Para otros es normal que haya pecado en la vida del creyente a pesar de la lucha. Para otros, para muchos es incomprensible que Pablo esté diciendo que él realmente tiene una experiencia de pecado permanente en su vida, ¿no? Es inconcebible, ¿no? Y especialmente en algunas corrientes evangélicas, especialmente en los movimientos de santidad del siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX, la idea era que el creyente podía vivir sin pecar en su vida, ¿no? Y ese movimiento de lucha incansable y por el ideal de vivir sin pecado, ¿no? Eso se hacía de una manera más evidente. Estas personas que lucharon por esa vida de santidad en sus movimientos cristianos de renovación, realmente eliminaron mucho del pecado en su vida, vencieron muchas áreas del pecado, pero yo pienso, no eran perfectos como nosotros tampoco somos perfectos, ¿no? Sea como sea, el debate es,
Pablo está hablando en este pasaje de su experiencia antes de ser creyente cristiano, está hablando de su experiencia antes de ser convertido, de su experiencia en el judaísmo. Pablo nos está hablando de su experiencia ahora como creyente maduro y apóstol de Cristo. O Pablo está utilizando este pasaje como una metáfora para hablar de Israel. Los creyentes no nos ponemos de acuerdo. La inmensa mayoría de la gente cuando lee este texto piensa que está hablando del Pablo en el aquí y en el ahora. Yo soy de los que piensan así. Pérez Millos piensa así y muchos otros piensan así. La verdad es que la mayor parte de los eruditos piensan que no, que Pablo está hablando de su época en el judaísmo antes de conocer al Señor. Y algunos piensan que habla de Israel como metáfora, está hablando de él, pero en realidad está haciendo una metáfora para hablar de Israel. Yo creo que la forma natural de leerlo es pensar que es él en su propia experiencia personal. Y creo que no solamente es natural, sino que es normal y que expresa una realidad. Yo os decía antes, que hace unas semanas, que en estos capítulos, aparte del tema de la santificación, que sobresale evidentemente el tema de la santidad de vida, una de las cosas que va a afrontar Pablo es el tema de aquellas cosas que nos pueden traer dudas acerca de nuestra salvación. Y una de las cosas que trae dudas acerca de nuestra propia salvación es: si soy creyente, ¿cómo es posible que caiga de tantas veces y de tantas maneras, ¿no? Y eso lo va a tratar, creo que de alguna manera magistral, de una manera magistral, Pablo en estos pasajes, ¿no? Fijaos, por cierto, lo que dice Hendriksen, que es uno de los grandes autores, de los grandes comentarios reformados acerca de este pasaje. Luego veremos un comentario también de Lutero acerca de lo mismo, ¿no? Pero fíjate lo que dice Hendriksen. Dice acerca de este tema, dice: sin embargo, por ahora, el creyente vive en un tiempo en que dos eras, la antigua y la nueva, se superponen. Hubo un tiempo en que Pablo fue exclusivamente pecador. Habrá un tiempo en el que será exclusivamente un santo. Pero en este momento, mientras dicta esta carta, es un pecador santo. Un santo, por cierto, pero todavía también un pecador. De allí procede la tensión, el conflicto interno. Se trata de un conflicto, dice, que todo verdadero creyente experimenta. Todos hemos experimentado y experimentamos esa realidad. Todos vemos nuestro pecado y decimos: no comprendo, no entiendo cómo es posible que yo, deseando servir a Dios, viva como vivo. ¿Cómo es posible que caiga en estas tonterías o en estos tropiezos, o que caiga tan bajo, o que no esté a la altura de lo que Dios requiere de mí? Y eso tiene que ver con esta tensión, con estas dos naturalezas que residen en nosotros. Así que vamos a ver este pasaje, estos versículos. Vamos a ver 6 puntos en estos versículos. Uno, una afirmación, la afirmación base, ¿verdad? La ley es espiritual, esa es la afirmación base de Pablo. Y a partir de ahí, 5 cosas, 5 confesiones, 5 afirmaciones de Pablo respecto de esa guerra, esa lucha que hay en él, y como ejemplo él, pues también en cada uno de nosotros, ¿no? La primera afirmación la encontramos en el versículo 14. Es algo que sabemos, es un principio conocido por todos, es algo que da por supuesto, es evidente. La ley es espiritual. La ley es algo, es espiritual, no es algo carnal. Él viene de contestar la idea de si la ley es pecado. Es evidentemente que no es pecado, y evidentemente la ley no es mala. La ley es espiritual. ¿Por qué? Bueno, por 3 cosas, diríamos básicamente, ¿no? La primera es que proviene del Espíritu Santo, proviene de Dios. El Espíritu Santo inspiró a los autores de la ley a escribir lo que era realmente la revelación de Dios, ¿no? Dios sopló y dio vida a la ley, a la palabra, ¿verdad? Y por lo tanto, dado que su origen es el Espíritu Santo, es Dios, la ley es espiritual. ¿Por qué? En segundo punto, la ley expresa la naturaleza y la mente de Dios, ¿no? Decíamos antes que la ley de Dios, en definitiva, es revelación de cómo Dios es. No es un criterio caprichoso, no es que Dios diga el adulterio es malo porque me apetece a mí, sino porque el adulterio no se corresponde con el Dios fiel que es. Y por lo tanto, toda ruptura de la fidelidad es pecado porque no refleja cómo es Dios, ¿no? La ley no es un capricho, es un espejo, es una expresión de la naturaleza
y la realidad de Dios, ¿no? Y al mismo tiempo la ley es moral, ¿no? Expresa la moralidad de Dios mismo, la santidad de Dios, ¿no? Por lo tanto, también es espiritual en el sentido de que tiene un propósito espiritual, ¿no? Tiene una función espiritual para con las personas, ¿no? Tiene un propósito de santificación de la persona, tiene un propósito de llevar a las personas a Dios, ¿no? A ese encuentro con Dios. Así que eso es evidente, todos somos conscientes de esa realidad, ¿no? Ahora, la primera confesión de Pablo, que encontramos justamente en el versículo siguiente, empieza ahí diciendo, él se confiesa como alguien carnal y vendido al pecado, ¿no? Carnal es sarkinos, sarx es carne en griego, y carnal tiene que ver con algo que está hecho de carne y hueso, ¿no? Es una persona humana, pero también tiene que ver con la realidad de ser entregado a la carne, de vivir una vida carnal, sensual, de ser dominado por los apetitos animales, los más bajos, ¿no? La naturaleza pecaminosa que hay en uno, ¿no? Cuando uno se deja guiar por el pecado, es una persona carnal, ¿no? En la medida en que nuestra vida refleja santidad, podemos decir, esta persona es una persona espiritual, ¿no? Y en la medida en que nuestra vida práctica expresa actos que no reflejan el fruto del espíritu, sino los frutos de la carne, decimos, esta persona es una persona carnal, porque vive guiado por sus más bajos instintos. Y fíjate lo que dice, él se siente vendido al pecado. No solamente es una persona carnal, es una persona vendida al pecado. Y esa idea de vendido es como derrotado, ¿verdad? Es como que el pecado tiene algo de posesión suya. Pensad en lo que está diciendo Pablo. Recordad lo que ya hemos visto. Pablo está hablando de que hemos sido trasladados de una esfera de dominio del pecado y de Satanás, de identificación con Adán, a la esfera de Jesús. De Jesús es el reino, el rey, donde estamos en su reino, pero aún está esa valla intermedia y podemos vivir en el reino como antes, ¿no? Porque nuestra carne sigue estando dentro nuestra, ¿no? Y él dice, me doy cuenta de una cosa, a pesar de eso, soy esclavo en el sentido de que no puedo evitar pecar, no puedo dejar de pecar, estoy bajo la influencia del pecado, estoy sujeto al pecado, soy capaz de pecar y soy incapaz de dejar de pecar perfectamente. ¿Entended ese concepto, verdad? No puede borrar completamente la presencia del pecado en su vida, no perfectamente. No puede expulsar el pecado de su vida perfectamente. No puede deshacerse del pecado permanentemente. ¿Ves que he dicho permanentemente, perfectamente, completamente? Porque es verdad que estamos en esa guerra, ¿verdad? Y hay días en los que vencemos la tentación, superamos la prueba, decimos no y el no es no, ¿verdad? Y hay momentos de debilidad, hay momentos de tentación, hay momentos de caída, hay momentos de rebeldía, hay momentos de todo en nuestra vida, ¿no? De tal manera que Pablo dice, oye, no puedo dejar de pecar, o sea, puedo dejar de pecar, pero el pecado está ahí, está a la puerta, ¿no? Es como Satanás, un león rugiente que está buscando a quien destruir, ¿no? Como Dios le dijo, de hecho, a Caín, ¿verdad? El pecado está a la puerta, ¿no? El pecado está a la puerta. Pero esa es la realidad espiritual de Pablo, ¿no? Y de hecho eso tiene que ver con tres realidades, ¿no? La realidad de ser una persona carnales y vendidos al pecado tiene que ver con el hecho de que hay tres lecciones, ¿no? La primera es que esa lucha es algo vano, ¿no? La vida carnal es una lucha que es vana. Fíjate lo que está diciendo Pablo, ¿no? Dice, lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, hago lo que no quiero, ¿no? Dice, es algo que te llena de vacío, de insatisfacción, de incomprensión, ¿verdad? Dice, y lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, perdón, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que una vida carnal en realidad también está mostrando nuestras caídas, están mostrando la santidad de Dios, ¿no? Están mostrando que la ley es correcta, pero además que el conocimiento por mero conocimiento no sirve. No funciona solo. El conocer la ley, el conocer lo que está bien y lo que está mal, por sí mismo no funciona. A mí me da mucha gracia, me cabrea también bastante, pero me da mucha gracia cuando la gente dice, no, si hay problema de
machismo, eso se soluciona dando clases en el colegio. Si hay problemas de embarazos no deseados, eso se soluciona hablando de educación sexual en el colegio. Ja, ja y ja. Como si los que roban no supiesen que robar está mal. Tú dile a un ladrón que le han robado. Verás tú cómo se enfada. A un ladrón, ¿eh? O sea, a un ladrón le roban y se pone como una moto. Porque sabe que robar está mal, porque le han robado. O sea, cuando roba, no es que no sepa que está mal robar. Lo sabe perfectamente. Está perfectamente educado acerca de eso, ¿no? Al contrario, ¿no? Depende de cuando uno habla de más esos temas, ¿no? Yo siempre pienso que a veces el tema de la educación sexual está muy bien, pero en mentes inmaduras lo que crea es más curiosidad que conocimiento. Habrá en quien no, pero siempre habrá en quien sí, que el conocimiento de ese tema le va a llevar a intentar probar ese tema, ¿no? Igual que el tema de las drogas, igual que cualquier otro tema, ¿no? Así que, ojo, el conocimiento por sí no es algo que nos libere, ¿no? El conocimiento no es un fin en sí mismo, es un medio para darnos herramientas, ¿no? Un medio para darnos herramientas. Ahora, fíjate esa dicotomía que expresa Pablo, que la expresa tanto en el versículo 17 como luego la va a expresar en el versículo 20. Él encuentra que hay una realidad, una dicotomía en sí, que es, si yo quiero hacer algo y no lo hago, si lo hago, ¿lo estoy haciendo yo o no lo estoy haciendo yo? Pablo, lo estás haciendo tú, ¿vale? Pero Pablo dice, soy yo, pero no soy yo. Porque ojalá Dios me librara y no lo hiciera, ¿no? Soy yo, pero es el pecado que mora en mí. Es mi vieja naturaleza, que debería estar muerta del todo, pero está ahí. Es esa tensión que hemos dicho antes, ¿no? Pero ojo, una tensión que hay que mantener, ¿no? Uno no puede decir, bueno, pues si peco, pues peco. No, hay que seguir la lucha. Con esa promesa que ya hemos visto en el capítulo 6, ¿no? El pecado no se enseñoreará más de vosotros, ¿no? Al final ganaremos la guerra, pero hay que mantener la tensión. Hay que presentar batalla día tras día, ¿no? El hombre tiene esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Él descubre que no puede dejar de pecar. Y es evidente que Pablo ha ejercitado todo lo posible su voluntad. Es seguro que él ha centrado su mente y su meditación en Cristo. Él conoce la voluntad de Dios, él trata de hacer la voluntad de Dios, él ha hecho todo pero él se da cuenta de que él es una persona débil, es una persona que cae. No porque no haga todo lo posible, que seguramente lo hace, pero hay momentos de debilidad, hay momentos en los que nuestra propia naturaleza es débil, ¿no? Recuerdo aquel pasaje de Jesús en Getsemaní, cuando va con sus discípulos y dice, oye, velad por mí una hora orando, ¿no? Velad por mí orando, y se quedan dormidos, ¿no? Dice, sí, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, ¿no? Os habéis quedado dormidos, ¿no? Pues esa es la realidad nuestra, ¿no? Esa misma realidad. Luego hay una segunda confesión, ¿verdad? La de Pablo, que es en su carne, dice él, en mi carne, versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En mí no hay nada de bueno, no habita la bondad. No es que Pablo no haga nada bueno, ¿verdad? Este punto es el versículo 18, 19 y el versículo 20, ¿no? No significa que Pablo no haga cosas buenas, evidentemente Pablo hace cosas buenas, ¿no? Pero es incapaz de hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, es incapaz de agradar a Dios completamente, es incapaz de ser tan bueno como él quisiera, es incapaz de ser perfectamente santo, ¿verdad? Es incapaz de alcanzar la santidad de Dios por sí mismo, ¿no? Es su mal, el mal que habita en Pablo, es como que fuese incapaz, o sea, el bien que hay en Pablo es incapaz de superar el mal que hay en él, no sigue estando presente por mucho que él lucha, ¿no? Él intenta no pecar, pero de eso no le sirve. Fíjate cómo lo expresa, ¿no? Dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué terrible, ¿eh? Porque a veces esa tensión está en nosotros, ¿no? Dice, no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Él se da cuenta de su naturaleza corrupta, a pesar de ser creyente, que ahí está pendiente, latente el pecado en cada momento, ¿no? Que ahí está el egoísmo, ahí está la codicia, ahí está la mentira, ahí está el orgullo, ahí pendiente, atento, para saltar, ¿no? Y cuántas veces vemos a Pablo diciendo: yo he rogado al Señor por 3 veces que quite de mí un aguijón que está en mi carne. Señor, arráncalo de mí, ¿no? Y la respuesta de Dios es: bástate mi gracia, ¿no? Porque a veces ese aguijón incluso Dios lo puede usar para hacernos humildes en su presencia, ¿no? Para darnos cuenta de cuán necesitados estamos de Dios, ¿no? La tercera confesión de Pablo es esa presencia de 2 leyes en su seno, ¿no? Una ley de Dios, una ley de Dios y una ley del pecado, ¿no? Una ley de Dios que obra en su mente, en su interior, una ley del pecado que obra en sus miembros y que lucha por hacerse con el poder también de la mente, del ser interior, ¿no? Fijaos cómo lo expresa aquí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjate cómo enfatiza el tema de la ley, ¿no? Hay una ley en mí. El mal está en mí. Y se le llama ley porque es una regla, una fuerza, un principio, una disposición, un impulso, una corrupción, una depravación, algo que está dentro de sí, ¿no? Es algo que es constante, que es regular, que es permanente, de lo que no puede romper su vigencia. Es algo que no es pasivo, sino que es activo, está ahí, permanentemente en mí. Es algo que se cumple, sí o sí. Se cumple en Pablo y se cumple en nosotros. Esa ley está ahí, esa naturaleza está ahí, esa realidad está ahí, ¿no? Y es una naturaleza que se revela contra la ley, contra nuestros deseos de agradar a Dios, con nuestro compromiso de agradar a Dios, contra nuestra realidad espiritual de personas salvas y creyentes en Cristo Jesús, ¿no? Y Pablo está explicándonos la tensión que hay en sí mismo, lo que hay en él, ¿no? En él hay una tensión, un deseo de agradar a Dios, 2 naturalezas que están en tensión absoluta y que nos trae dolor, ¿no? Que nos trae dolor, ¿no? Porque uno quiere servir a Dios, pero al mismo tiempo ve su naturaleza a la maldad. Y uno está como Pablo en este pasaje, como Hendriksen leía antes, o como muchos otros han expresado, ¿no? Fíjate el pasaje que Charles Hodge explica acerca de Lutero. Lutero era una persona atormentada por el pecado. Lutero era una persona que sentía el peso del pecado en su vida de una manera muy profunda. Anhelaba y deseaba la santidad y no la conseguía. Parte de su lucha contra el pecado es lo que le lleva en la lectura de la carta a los romanos a comprender la naturaleza de la gracia de Dios y a sentirse liberado de la condenación del pecado. Pero Lutero era una persona que aún así sentía como una losa la presencia del pecado en su vida, de tal manera que se tumbaba boca abajo en el suelo, con los brazos extendidos en forma de cruz, a veces por 2 y 3 horas pidiendo perdón a Dios. Al día, orando a Dios, que Dios le librara de la presencia del pecado en su vida. Y fíjate lo que dice Lutero acerca de esto. Continúa en nosotros mientras vivamos, en algunos más y en otros menos, según uno u otro principio sea más fuerte. Ese principio se refiere a la ley del pecado o a la ley de la mente, al Espíritu de Dios o las obras de la concupiscencia de la carne, ¿verdad? Dice, según uno u otro principio sea más fuerte en nosotros. Dice, sin embargo, el hombre entero es carne y espíritu, y lucha consigo mismo hasta que es completamente espiritual. Dice, esa tensión
está en nosotros. Esta tensión por la santidad, esa tensión del, lo que decía Kuhlman, ¿no? Oscar Kuhlman, ese ya, pero todavía no. Ese gran teólogo, ¿verdad? Decía, si hemos sido redimidos, lo decíamos estas últimas semanas, Dios nos redimió en la cruz, Dios nos redimió y nos santificó en el momento de la conversión, Dios nos santificará en el día de último. Pero mientras tanto estamos en ese camino de que la persona de Cristo se forme en nosotros. Y eso crea una tensión en nosotros que nos dura toda la vida. ¿Toda la vida hasta qué? Hasta que el Señor realmente nos libere de la presencia del pecado en nuestra vida. Y esa tensión y ese presentar batalla nos debe permitir seguir avanzando y seguir creciendo, ¿no? Hacemos como decía también Max Lucado, ¿no? Miramos para atrás y decimos, no estamos donde deberíamos estar, pero tampoco estamos donde estábamos cuando salimos, ¿no? Es verdad, hay presencia del pecado en nuestra vida, es verdad, a veces caemos en valles profundos, pero seguimos avanzando. Nuestra vida no es una pendiente firme y recta, es un conjunto de dientes de sierra, como un cuchillo de sierra, a veces con algún diente que le falta y hay un bache tremendo, ¿verdad? Pero a veces con los dientes de sierra cada vez más pequeñitos y cada vez más altos, ¿verdad? Y vamos subiendo poquito a poco, hasta que llegamos a la presencia del Señor, ¿no? Y no estamos donde quisiéramos estar, tampoco estamos donde estábamos, ¿no? De ahí el clamor de Pablo en esa lucha tremenda, ¿verdad? Que es el nuestro, que es el de Lutero, que es el de todos los creyentes, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí se nota la auténtica fe de Pablo, el auténtico deseo de Pablo, la inconformidad de Pablo con su realidad espiritual. Cuanto más cerca del Señor estás, más te pesa el pecado que hay en tu vida, más evidente se te hace a ti el pecado que hay en tu vida. Más insostenible, insufrible te sienta en la presencia del pecado en tu vida. Cuando estábamos sin Cristo no nos importaba nada, pero cuanto más cerca de la luz está uno, más se notan las manchas, menos las tolera uno, ¿no? Y Pablo está ahí clamando, como la creación entera clama por la manifestación de los hijos de Dios y clama por la liberación del pecado, ¿verdad? Estaba leyendo este versículo y pensaba en la introducción de la película El Príncipe de Egipto, esa canción que se llama Libéranos, ¿no? Que es una metáfora tremenda, fantástica, porque es el clamor de Israel en Egipto bajo la esclavitud, ¿no? Y cuántas veces yo he escuchado esa canción, incluso me la he puesto esta mañana mientras repasaba, ese clamor de Israel diciendo, Señor, líbrame de esta esclavitud, ¿no? Que es en realidad el clamor nuestro en el momento de la conversión, pero sigue siendo el clamor del creyente pidiendo a Dios que nos libere de la presencia del pecado y de la maldad en nuestra vida, ¿no? Que nos libere de nuestra propia naturaleza caída y nos permita ser más como Jesús, ¿no? Y eso se nota ahí, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ojalá por fin Dios viniera y me sacara de esta realidad terrible en la que me encuentro, ¿no? Y si os dais cuenta, ese versículo es el que hace que muchas personas piensen que Pablo está hablando aquí como incrédulo, ¿no? Y no como creyente. Pero en nuestra propia experiencia, aun cuando nosotros clamamos al Señor para que nos librara del pecado y de la muerte, en nuestra propia experiencia clamamos eso cada día. Y cada vez que caemos y decimos, Señor, líbrame de esto, porque es insoportable este hecho, ¿no? Fíjate, esa es la penúltima de las confesiones, de las afirmaciones de Pablo, la número 4, ¿verdad? Y la quinta es la más tremenda, ¿no? Cuando Pablo está ahí en lo más hondo del pozo de la desesperación, ¿verdad? Casi Salmo 40, ¿verdad? Pero ahí estando en el hoyo de la desesperación, Pablo mira hacia arriba y dice, gracias a Dios por Jesús. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias porque Él nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Gracias porque Él nos liberará. Gracias porque Él nos ha confirmado y nos ha dado una salvación eterna. Gracias porque sus promesas de estar haciendo un lugar para nosotros en la eternidad, en la cual no habrá más presencia de pecado. Gracias por la esperanza que eso trae a nuestra vida. Gracias por la fuerza que eso trae a nuestra vida, ¿no? Para poder seguir luchando contra el pecado, sabiendo que Dios, por su Espíritu Santo, nos impulsa cada día más a ser mejores, ¿no? Así que, a pesar de todo, ¿no? Pablo dice, mira, yo quiero servir a Dios.
a pesar de que en mi vida veo que hay una ley, una realidad de pecado, ¿verdad? O sea, a pesar de que con mi carnalidad sirvo al pecado, gracias a Dios porque Dios ha hecho el milagro de que en mí también haya el deseo de servirle, porque Él es mi Señor. Bueno, es un pasaje tremendo, ¿verdad? Del cual podemos sacar muchas aplicaciones, ¿no? Sobre todo mucha reflexión acerca de nuestra propia realidad, ¿no? La primera es, lo hemos cantado, ¿no? Creo que era Miriam quien ha pedido grata certeza. Qué gozo tremendo el sabernos de Cristo Jesús, el saber tener la grata y sublime certeza de que somos de Cristo Jesús, ¿no? Que no estamos abandonados a nuestra realidad de pecado, que Dios nos rescató, nos ha trasladado a su reino y un día, en su voluntad, Él eliminará la realidad del pecado en nuestra vida, ¿no? Vivir ese gozo de la salvación, ¿no? Acercarnos a la Santa Cena no pensando en todos los pecados malos que hemos hecho, que hay que reflexionar acerca de eso, ¿no? Sino confesando que Cristo es nuestro Señor y que Él ha pagado por cada uno de nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Cuán grande es la salvación de Dios, que ha perdonado todo lo perdonable en nuestra vida, ¿no? Al mismo tiempo, ver este pasaje y darnos cuenta de cómo tenemos que juzgar a los demás con gracia. Dios nos ha juzgado con mucha gracia. No podemos ocultar lo terrible que es el pecado, ¿no? Fíjate lo que decía el versículo 13 la semana pasada, ¿no? Por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, ¿no? El pecado es absolutamente terrible. No hay excusas para lo terrible que es el pecado. No hay excusas para lo que ha hecho Rabí Zacarías, ni para lo que cada uno de nosotros hace, ¿no? Igual de una manera más anónima, evidentemente, porque nadie sabe todo lo que hacemos nosotros, como si se ha sabido por esta investigación de este hombre, ¿no? Pero nosotros pecamos de manera diferente, pecamos de manera anónima, hacemos otras cosas, pero son igualmente terribles, ¿no? Esta figura que os comentaba la semana pasada de un pastor latinoamericano que decía, da igual por dónde pinches un globo, si la ley es un globo, da igual por dónde lo pinches, el efecto es que has reventado. Si incumples un mandamiento, has incumplido la ley entera, ¿no? Hay que juzgar con gracia, porque también queremos que ser juzgados con gracia y con misericordia, ¿no? Ser conscientes de la guerra espiritual en la que estamos. Yo siempre lo digo, cuanto más grande es el ministerio de una persona, más interés tiene Satanás en hacer caer a esa persona. Más presión espiritual. Es terrible la situación que enfrentan las personas que quieren de verdad servir a Dios. Mientras uno está en el campo de Satanás no hay problema, eres de Satanás, no hay oposición ninguna, estás perfectamente bien ahí. Pero en cuanto uno quiere nadar contra corriente, todo le va de cara, ¿no? Cuando uno quiere estar en el campo del Señor, entonces Satanás, la concupiscencia, el pecado, todo se te pone a la contra para intentar destruir tu ministerio, tu testimonio, tu gozo, tu familia, todo tu entorno, ¿verdad? Y necesitamos ser conscientes de esa guerra espiritual para acogernos a los recursos que Dios nos da, ¿no? Que por su Espíritu Santo podamos afrontar esa lucha con garantías, ¿no? Con fortaleza, ¿no? Para poder resistir a Satanás siempre que podamos, con todas nuestras fuerzas y que él huya de nosotros, ¿no? Y evidentemente, finalmente, la idea de esforzarnos, no solamente en nuestra lucha contra el pecado, ¿no? Sino esforzarnos en nuestra búsqueda de Dios, ¿no? Cuando uno no tiene tiempo libre, ¿no? Cuando uno está enfocado en servir a Dios, en conocer a Dios, en crecer en Dios, en meditar a Dios, en adorar a Dios, en orar a Dios, ¿verdad? Pues no tiene tanto tiempo para dejar que espacio que Satanás y otras cosas entren en ese lugar, ¿no? Necesitamos profundizar, esforzarnos en crecer, en guardar el corazón, ¿no? Sobre todas las cosas, guardad el corazón porque de él mana la vida, ¿no? Pues qué necesidad de centrarnos en el servicio al Señor, en el conocimiento del Señor, para que eso nos fortalezca en una guerra que es sin cuartel, una guerra que va a durar hasta el momento en el que entremos a la presencia del Señor, ¿no? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Ante estos ejemplos que vemos en la vida personal, pero que también vemos en las Escrituras, ¿no? Que podamos aprender de todo ello y que eso nos impulse para que no caigamos en lo que otros han caído, ¿no? Que no deshonremos el buen nombre de Dios, ¿no? Que no sea una piedra que otros aprovechen para no creer en él o para mal hablar acerca del Evangelio, ¿verdad? Al contrario, que nuestra vida, nuestro testimonio sea una luz en un mundo que realmente necesita conocer a quién es realmente
realmente la luz.